Muchísimas gracias. Entonces, estamos en el foro. Tenemos el gusto de presentar a la doctora María Sol Yuan. Es licenciada en filosofía, doctora en filosofía, doctora creo que en la UBA con Samuel Cabanchik. Ha trabajado, Wittgenstein, he visto que también hablábamos de Heidegger y Wittgenstein. Tiene, artículos, tiene capítulos de libros, tiene varios, tiene 2 artículos que dicen entorno, me divierten a mí, deben ser muy buenos, muchos capítulos de libros, y trabaja en la Universidad Nacional del Litoral, y le agradecemos muchísimo que va a presentar aquí su trabajo sobre la certezas recontextualizadas y animalidad grácil. Nosotros hemos puesto algo así como, habíamos cambiado así por escenarios de la certeza, para ser más dramático. Así que muchísimas gracias, María Sol, es tuyo el tiempo este. Tienes 1 hora y 1 hora, digamos, ¿sí? Pero vos podés manejarlo como quieras. Bueno, gracias a todas y a todos por estar acá, escuchándome, a Santiago por haberme invitado a sumarme a este grupo. El título que habíamos escogido con Santiago, así dejándonos llevar un poco, así para que la gente no supiera de qué se trataba la presentación, fue Animalidad grácil y escenarios de certeza. Así que en realidad les voy a hablar de la percepción aspectual y de algunas cuestiones que se relacionan con el tema. Voy a compartir pantalla y así comparto el PowerPoint que hice para ustedes. En vista de la finalidad más general de esta presentación, esperen que... A ver. Ahí está, con el mouse. Es necesario decir brevemente qué cosas son estas percepciones aspectuales, ¿no? Para poder hacernos a una idea de qué vamos a hablar. Así que me voy a tomar unos minutitos para conversar sobre eso, si bien como suele pasar con las definiciones que aparecen sobre todo en lo que llamamos el segundo Wittgenstein, no hay definiciones por rasgos esenciales, no tenemos nada que nos pueda decir es esto más algunas otras cosas, sino que tenemos caracterizaciones que se vinculan como parecidos de familia, ¿no? Lo mismo pasa con el caso de la percepción aspectual, que en realidad es una denominación que reúne una serie de casos, solamente el apartado 11 de la segunda parte de investigaciones filosóficas, que es donde aparecen más condensadas esta clase de ejemplos, tiene más de 20 ejemplos y ninguna definición, así que podríamos decir que en realidad se tratan de experiencias perceptivas, es decir, hay un empleo perceptivo del ver, no se trata de una cuestión más metafórica, sino que son cosas que estamos viendo realmente, pero que la estamos viendo o según un aspecto determinado, ¿no? Algunas formas de percibir aspectos involucran una capacidad imaginativa para Wittgenstein, como por ejemplo cuando dice, ver una caja como una casa, imagínense niños jugando y que ven esa casa, una caja como una casa, o no sé, un triángulo como una montaña, cuando dibujamos esquemáticamente. Otras implican un reconocimiento, por ejemplo, cuando percibimos la sonrisa en un rostro, o la timidez de una persona, o ver un rostro en un rostro conocido, algo conocido en un rostro completamente desconocido, algo que nos resulta familiar. Algunas otras casos implican novedad o asombro, por ejemplo, si no conociéramos ahí la famosa figura del pato conejo, que es ese dibujito que verán, o un pato o un conejo primero, ustedes me dirán, que está en la izquierda. Podríamos decir, estoy viendo un pato y de golpe digo, no, mira el conejo, y lo veo y digo, veo el conejo, digamos. Puede haber un componente de asombro también o de novedad. Otros implican figuras ambiguas, este mismo ejemplo, el pato conejo, también tenemos la doble cruz, tenemos varios ejemplos allí. Y en ese caso donde hay figuras ambiguas, donde podemos ver las cosas de una manera o de otra, de un modo alternante, no en simultáneo, Wittgenstein dice que los aspectos fulguran, ¿no? Como que se nos aparecen allí de un modo fulgurante, resplandecen para que las estemos viendo. Y en los otros casos, los aspectos pueden ser percibidos de una manera continua.
decir, puedo simplemente mencionar un aspecto que percibo de modo continuo. Bueno, dije que no podemos dar una definición, pero sí decir algunas cuestiones que aparecen como más repetidas en estos casos, ¿no? La primera es que cuando percibimos aspectos, estamos de alguna manera empleando algo en lo que hemos sido instruidos ya, digamos. Estamos familiarizados con eso que estamos percibiendo, tenemos cierta práctica en esa percepción, y también tenemos cierta atención al contexto. Todos esos elementos que ya aparecen, digamos, en el segundo Wittgenstein, están también en la percepción aspectual. Es decir, de alguna manera dice Wittgenstein, para ver algo, ¿cómo tengo que sabérmelas todas con eso, ¿no? Tengo que estar canchero o canchera en cómo interpretarlo, eso que estoy viendo. Y lo otro es que también él hace una distinción a la que llama una diferencia de categoría, entre ver esto, dice, y verlo como. Todas estas primeras presentaciones, estas páginas que vamos a ver están en inglés, porque en realidad las robé de otra presentación que estaba en inglés, y no hice tiempo de cambiarlas, así que les pido disculpas, pero yo las leo directamente en español. Entonces veo esto y lo veo como, digamos, ¿no? En esa distinción para Wittgenstein, ya al comienzo del apartado 11 dice, hay una diferencia de categoría, o sea, son dos cuestiones diferentes, ver un objeto que verlo según determinado aspecto, o verlo para relacionarlo con otro objeto, para notar sus diferencias, sus analogías, sus semejanzas. O para verlo según un aspecto de ese mismo objeto que quiera resaltar, pero es decir, son dos especies de experiencias perceptuales, podríamos decir, o prácticas perceptuales diferentes, dice Wittgenstein. Esto ha sido objetado por algunos intérpretes, no todos opinan que esta distinción sea tal, o que para algunos un tipo de categoría puede ser fundada en la otra. Por ejemplo, Mulhall y anteriormente Strawson también pensaba que el ver cómo era como más originario, digamos, y que en realidad el percibir objetos puede ser entendido como una suerte de percibir continuo de aspectos, ¿no? O sea, que están tan como sedimentados que en realidad ya lo vemos como un objeto. Pero bueno, el aspecto que más, perdón por la redundancia, el aspecto del aspecto que más me interesa a mí es el que se resume en estas dos citas que les traje, esperen que los voy a correr del lugar, y que dice, veo que no ha cambiado y aún así lo veo de manera diferente. Llamo a esta experiencia el notar un aspecto, ¿no? Entonces también puedo ver la ilustración ahora como una cosa o ahora como otra, entonces la interpreto y la veo como la interpreto. Es decir, que lo que pareciera que hay son como dos componentes en la percepción de aspectos, una a la cual podríamos, si quisiéramos separarlas, llamar algo así como la experiencia perceptual sensible, digamos, y por otro lado el componente interpretativo que le estoy añadiendo o que se está sumando en la percepción de aspectos. Entonces pareciera que hay dos componentes que están puestos en relación. Mi lectura, que es la primera parte de mi exposición, tiene que ver con mostrar que en realidad la interpretación no es un añadido posterior a la experiencia perceptiva aspectual, sino que lo que se da es una especie de relación interna entre lo que podríamos denominar estos dos componentes, o una fusión entre la experiencia sensible y este componente más interpretativo, que hace que no pueda separarlos para la percepción de aspecto, y que la interpretación no sea un elemento externo, o posterior, o derivado, o indirecto para la percepción aspectual. Entonces, perdón. Mi idea para este trabajo era pensar dos cuestiones, ¿no? La primera es que si yo planteo de esa manera la experiencia perceptual, la percepción perceptual, la percepción de aspectos, estoy diciendo de alguna manera que logramos evitar la paradoja del seguimiento de regla, porque la interpretación no se interpone entre percibir algo y los criterios de corrección para esa percepción, digamos,
sino que al no ser un elemento externo o añadido a la experiencia perceptiva, no tenemos el problema de interponer un tercer elemento en la experiencia perceptiva. Entonces, partiendo de eso, que voy a tratar de explicarlo en la primera parte, mi pregunta era, ¿en qué sentido, o estas dos preguntas que me quería hacer era, ¿en qué sentido podemos afirmar que hay una obediencia en la percepción de aspectos? Es decir, porque por un lado pareciera que cuando yo resalto un aspecto del objeto o lo veo como algo determinado, hay mucho más margen para que yo lo esté interpretando que en algunos otros casos en los cuales podríamos hablar de una obediencia ciega. Y por otro lado, ¿cuán legítima es la demanda de justificaciones para el caso de la percepción aspectual? Porque como podría haber visto las cosas de una manera diferente, pero las estoy viendo bajo determinado aspecto, pareciera que la roca dura no llega tan rápido, digamos, ¿no? Aun cuando se traten de empleos perceptuales, y no basta decir, bueno, es que es obvio, mirá, no nos alcanza con eso, sino pareciera que hay más margen para la justificación. Entonces, la estructura que voy a presentarles a continuación tiene como objetivo responder a estas dos preguntas. En primer lugar, voy a hablar del ver cómo y del seguimiento de reglas, esto que es lo que tenemos que aceptar para seguir con lo demás, que es que la percepción aspectual respeta la solución a la paradoja del seguimiento de reglas. En segundo lugar, voy a hablar de la noción de obediencia y cómo podemos entender la obediencia para el caso de la percepción aspectual, la obediencia a reglas. Y en tercer lugar, voy a hablar de la justificación para los casos de ver algo cómico. Y es allí donde concretamente van a aparecer los escenarios de certezas, que es la pata que nos había quedado del martes pasado conversando. Bueno, entonces la primera parte, percepción aspectual y seguimiento de reglas. Bueno, sigue estando en inglés, ya van a aparecer en español, lo prometo. Traje un nuevo caso para que lo tengamos así como en mente mientras avancemos, ¿no? Que aparecía al comienzo y no lo había mencionado. Que Wittgenstein hace este dibujo en la hoja y dice, en el texto relevante algo diferente está en cuestión o es puesto en relevancia en cada momento. Puede ser un cubo de vidrio, una caja invertida boca abajo, un marco de alambre, digamos, de esa forma, 3 planos formando un ángulo sólido. Es decir, en cada momento el texto da una interpretación para la ilustración, pero estamos percibiendo lo mismo. Entonces, podemos ver ahora la ilustración como una cosa o como otra. Entonces la interpretamos y la vemos, dice, cómo la interpretamos. O sea, un modo de adentrarnos en esta idea de cómo la interpretación mantiene un vínculo con la experiencia perceptiva y de qué manera es, que voy a sostener que es interna, ya dije, es comparándolo con los pasajes del Tractatus. Fíjense lo que pasaba acá, por ejemplo, con el cubo de Necker, que es una figura ambigua. Wittgenstein dice ahí en el Tractatus, para percibir un complejo significa percibir que sus constituyentes, sus componentes están combinados de tal y tal manera. Esto tal vez explica que la figura pueda ser vista de dos maneras como un cubo, y todos los fenómenos similares, porque lo que realmente vemos son dos hechos diferentes. Dice, si fijo, bueno, mis hojas, ahí te da la indicación de cómo hacerlo. Si uno pone los ángulos A adelante, ve un cubo, y si pone los ángulos B adelante, ve otro cubo, diría Wittgenstein en el Tractatus. Es interesante ver que para Wittgenstein el modo de explicar la percepción de figuras ambiguas en el Tractatus implica percibir dos hechos diferentes, proyectar dos hechos diferentes en el espacio lógico, digamos. No es posible para Wittgenstein mantener esta ambigüedad en una figura de otra manera, sino que lo que estamos haciendo es percibir dos hechos diferentes. Mientras que lo que Wittgenstein quiere decir en investigaciones filosóficas, según lo interpreto yo, es que vemos lo mismo y lo vemos de manera diferente. No
no estamos figurándonos dos hechos diferentes, ¿se entienden? Entonces, si el hecho, o sea, recordemos lo que decía, bueno, sigue a continuación, pero lo explico acá para que veamos el dibujo. Wittgenstein decía que el método de proyección consistía en el Tractatus en pensar el sentido de la proposición. Bueno, para esto también hay, tal vez ahí Santiago luego nos pueda iluminar un poco, los demás tractarianos o tractarianas que hay aquí, pero hay diferentes interpretaciones para esta idea de método de proyección, pero la idea es que podemos proyectar un hecho posible en particular dentro del espacio lógico, digamos, ¿no? Para pensar su sentido, cuál es su sentido. Entonces, fíjense lo que dice, estoy tratando de resumir para no perder tanto de tiempo, para llegar al otro. Fíjense lo que dice Anscombe sobre los métodos de proyección, que parece que tiene mucho que ver con algunas cosas que dice Wittgenstein también en el Tractatus. Dice, el uso de proyección por parte de Wittgenstein es una extensión metafórica de su uso matemático, que puede ser explicado de la siguiente manera. El dibujo de líneas rectas a través de cada punto de una figura dada para producir una nueva figura que se corresponda en cada punto con la figura original. Es decir, lo que está diciendo de alguna manera es que su forma lógica, digamos, esa capacidad de ser analizada en unos componentes que se corresponden uno a uno, respetando la misma estructura con la figura, con lo que me estoy figurando, debe ser respetado para que una figura tenga sentido. Y por eso no podemos proyectar a la vez dos hechos diferentes. En simultáneo tenemos un hecho y otro. Esto es lo que nos está diciendo Wittgenstein en el Tractatus. Fíjense lo que dice luego en la primera parte de las investigaciones filosóficas respecto de esto. Dice, bueno, el dibujo que aparece ahí es de Meredith Williams, y me parece que está buenísimo para entender lo que nos quiere decir acá, pese a que él dice que es muy fácil imaginarlo, no es tan fácil. Dice, bueno, supóngase que la figura viene adelante de nuestra mente, o se nos viene a la mente, cuando escuchamos la palabra cubo. Entonces, bueno, se nos viene, por ejemplo, el dibujo de un cubo. ¿En qué sentido puede esta figura encajar o no, digamos, calzar o no con el uso de la palabra cubo? Tal vez puedes decir, es bastante simple. Si la figura que se me viene a mí, o que se me viene a mí a la mente, si esa figura ocurre, dice, y yo señalo un prisma triangular, por ejemplo, y digo que es un cubo, entonces el uso de la palabra no encaja con la figura. Pero dice, no encaja, dice, he escogido este ejemplo, a propósito, digamos, para mostrar que es bastante fácil imaginar un método de proyección de acuerdo con el cual la figura calza después de todo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Wittgenstein acá? Que proponer de alguna manera un método de proyección que sea externo para proyectar la figura, digamos, en un hecho, hace que podamos interpretarlo casi de cualquier manera, ¿no? Este es como el anticipo de la paradoja del seguimiento de reglas, porque el método de proyección para la primera figura podría ser algo así como esas líneas rectas que pensaba Anscombe, o que decía Anscombe, ¿no? En donde cada uno de los ángulos, los dos, se transforma en una línea semejante, pero podríamos pensar otro método de proyección para la figura de abajo, las cuales los dos ángulos superiores se proyecten en un mismo ángulo, ¿se entiende? Y así llegar a un prisma triangular. Entonces, no es tan fácil determinar, digamos, el sentido de una figura o de una proposición basándose de esa manera. No sé si, bueno, espero que me estén siguiendo, si no, pues me preguntarán. Entonces, aquí el método de proyección evidentemente es interpretado como algo externo a la figura, ¿no? Y que es algo con lo que debemos contar a fin de tener un criterio de corrección para su aplicación. Bueno, pero pareciera que los métodos de proyección o las interpretaciones no logran cumplir con esta finalidad satisfactoriamente, digamos. Esta ubicación externa del criterio de aplicación de la figura a lo representado por ella
es la misma que ocupa la noción de interpretación en la denominada paradoja del seguimiento de reglas. Entonces, podemos ver, fíjense acá, yo les traje estas citas que, bueno, ¿cómo era la paradoja del seguimiento de reglas? Dice, bueno, es harto conocido, ¿no? ¿Cómo puede una regla mostrarme lo que debo hacer en este punto? Cualquier cosa que haga, según alguna interpretación, estará de acuerdo con la regla. Bueno, entonces que la interpretación pende en el aire con aquello que interpreta y no nos puede dar ningún apoyo. Entonces las interpretaciones por sí mismas no determinan el significado. Fíjense el lugar que está ocupando aquí la noción de interpretación, como un intermediario externo y que por lo tanto nos lleva directamente a este escenario en el cual se ve anulada la posibilidad de contar con un criterio de corrección, ¿no? Y por lo tanto con un significado, digamos, que nos sirva de criterio de corrección para nuestros empleos. Bueno, la solución es así como, resumiendo todo un debate infernal sobre el tema, es que hay un captar de una regla que no es una interpretación, sino que se exhibe en lo que podemos llamar el obedecer a la regla, o ir en contra de ellas en los casos concretos. Lo que hace Wittgenstein, de alguna manera, es mostrarnos que la interpretación no puede ser interpuesta entre una regla y su seguimiento, porque si lo terminamos anulando precisamente el criterio de corrección o nos vemos llevado a un regreso infinito, digamos, porque necesitaríamos otra interpretación para interpretar la interpretación, etc. Y esa misma solución él da para el caso que veíamos del método de proyección. Dice, ¿puede haber una colisión entre la figura y su aplicación? Puede, en tanto, la figura nos hace esperar un uso diferente, porque la gente en general aplica la figura de esa manera. Quiero decir, tenemos un caso normal y casos anormales, ¿no? Pareciera que está diciendo más o menos lo mismo. No podemos hacerlo depender de una definición a priori, de algo que nos determine de antemano cómo es que tenemos que emplearla, ni nada por el estilo. Es simplemente que tenemos casos normales y casos anormales de empleo, ¿no? Y es empleándolo, aplicándolo, digamos, donde determinamos su empleo. Y pareciera que esa misma pregunta que aparece respecto de los métodos de proyección, que aparece expresada, digamos, en la paradoja del seguimiento de reglas, también se puede hacer respecto de la percepción de aspectos. Dice, ¿cómo es posible ver un objeto de acuerdo con una interpretación? Dice, la pregunta lo representa como si fuera un hecho extraño, como si algo estuviera fuese forzado a una forma que en realidad no le convenía, ¿no? Al ver algo como, pareciera que lo estamos forzando a una forma que realmente no era la del objeto, digamos. Dice, pero no hay ningún apretar, digamos, estrujar, no hay ningún no hay ningún forzar las cosas aquí. Pareciera que esta misma pregunta se puede hacer respecto de la noción de interpretación en el caso de percepción de aspecto, pero él ya lo está rechazando de alguna manera, ¿no? Porque lo que yo pienso que Wittgenstein está diciendo allí es que la noción de interpretación para los casos de percepción aspectual tiene un empleo que no está impugnado por la paradoja del seguimiento de reglas, digamos. Precisamente porque no es un elemento externo que se añada al comportamiento, sino que forma parte del comportamiento. Eso es lo que quiero decir, que la noción respeta la solución de la paradoja. Entonces, dice, la interpretación y la experiencia visual están internamente relacionados, ¿no? Y esto destaca la idea de que en estos casos hay una fusión de ambos componentes, experiencia e interpretación. La alternancia visual, por ejemplo, cuando uno percibe el cubo de Necker o el pato conejo, no implica estar percibiendo un hecho diferente en cada caso.
veo que no ha cambiado, dice Wittgenstein. Veo que no ha cambiado, estoy percibiendo lo mismo, estoy percibiendo el mismo hecho, pero de todas maneras lo veo diferente, de una manera diferente. Y esta es una diferencia con el Tractatus. Pero la interpretación tampoco es, por eso se transforma en un intermediario entre el comportamiento perceptivo y el significado, digamos, o la regla que determina su empleo. Dice, lo interpretamos y lo vemos como lo interpretamos. No es que vemos una cosa y luego pasamos a interpretarla de una manera determinada, ¿sí? Y esto es diferente al rol que ocupa la interpretación en la paradoja del seguimiento de reglas. Entonces, bajo la apariencia uniforme de la palabra interpretación se esconden diferentes empleos, ¿no? El empleo que le da Wittgenstein en la paradoja y el empleo que está haciendo aquí en la percepción de aspectos. La interpretación puede señalar un aspecto sobresaliente, una dirección de sentido, un contexto determinado que se desarrolla en la percepción, ¿no? Estoy intentando ver qué es lo que añade la interpretación de alguna manera, si pudiéramos desambiguar más esos conceptos. Porque en realidad Wittgenstein dice, no es lo mismo, no es que sean una sola cosa, pero tampoco es que sean dos comportamientos separados. Dice, Wittgenstein se niega a establecer el criterio de aplicación del concepto por fuera de la actividad perceptiva. Dice, ¿cuál es el criterio para la experiencia visual? El criterio, dice, ¿qué es lo que acá está como dialogando, como suele ser? ¿Qué es lo que suponés? Bueno, la representación de lo que es visto. El concepto de representación de lo que es visto, como el de copia, es muy elástico, dice. Y así, junto, and so together with it is the concept, y junto con eso lo es el concepto de lo que es visto, ¿sí? Ellos están íntimamente conectados, lo que no es lo mismo que decir que son lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, la interpretación cumple un rol, que es esto de señalar un aspecto sobresaliente, una dirección de sentido, algo, pero que se da dentro del comportamiento perceptivo. Resulta interesante para mí pensar esta idea del ver como una representación elástica, ¿no? Un concepto que se maneja de un modo adaptable para ver lo mismo y para ver qué ha cambiado. El criterio que acompaña lo visto se maneja de forma elástica para abarcar diferentes aspectos sin necesidad de decir que lo que ha cambiado es lo que percibí, el hecho, digamos. ¿No? Por ende, y ante estos casos de figuras ambiguas, por ejemplo, como el pato-conejo, qué es lo visto puede ser respondido de maneras diferentes, y el ver cómo permite comprender que la respuesta a lo que se está viendo puede ser elástica, es flexible, digamos. No hay una forma privilegiada de verlo, no hay un criterio que nos diga cuál es la forma privilegiada de ver algo, o sea, en sí mismo, independientemente de cómo lo estoy viendo. Bueno, entonces, para cerrar un poquito esta primera parte, lo que quiero decir es que, bueno, el rol que cumplen las interpretaciones, para resumir un poquito, es determinar el sentido de lo experimentado visualmente, aportando un contexto, señalando una perspectiva, agregando algo, digamos. No es que no hay nada que hacer allí por parte de la interpretación. Pero el vínculo con la experiencia interna es un tipo de relación interna, y podemos entender el concepto de ver para los casos de la percepción de aspectos como una representación de tipo elástica. Bueno, la segunda parte tiene que ver precisamente con esta idea de que, bueno, si estamos respetando la solución a la paradoja del seguimiento de reglas, y la interpretación no es un añadido externo, entonces ¿en qué sentido podemos estar diciendo que obedecemos, digamos? ¿A qué es lo que estamos obedeciendo? Es la misma pregunta que se plantea en la solución, nada más que para el caso de la percepción de aspectos, pero aquí tiene un sentido, porque Wittgenstein lo que dice, aunque tal vez no sea para todos los casos del seguimiento de reglas, es que en determinados momentos nos encontramos con la roca dura, ¿no? Esto que ya decía al principio, aparece en la solución de la paradoja, pero claro,
En la percepción de aspectos, esa rocadura pareciera que demora un poco más en llegar, porque al poder percibir de diferentes maneras un mismo hecho, podemos ser, digamos, demandados en cuanto a mostrar en qué sentido estamos viendo lo que estamos viendo y por qué. Dice, la interpretación es una práctica inherente al comportamiento perceptivo. El adiestramiento influye en nuestra percepción, nos familiariza de determinados modos con lo percibido y nos remite a prácticas ya acostumbradas, digamos, ¿no? Y luego dice, el contexto resulta relevante para la determinación del sentido de lo percibido. Esto también es importante. Yo lo había dicho al comienzo y ahora lo traje con algunos ejemplos que decía Wittgenstein, pero que voy a pasar por una cuestión de tiempo. Yo pensaba en esta analogía respecto de en qué consiste seguir una regla. Y es un caso que trae Wittgenstein en la primera parte de las investigaciones filosóficas, que recuerdan este ejemplo de unas personas, es un escenario un poco bucólico, estas personas divirtiéndose en la campiña, jugando con una pelota, y que pareciera que van transformando ese juego en diferentes juegos a medida que van jugando, digamos, ¿no? Están jugando sin terminar ningún juego, lanzando la pelota sin rumbo al aire, a veces pateándola, persiguiéndose. Es decir, lo que dice Wittgenstein ahí es que jugamos y inventamos las reglas a medida que avanzamos, digamos, ¿no? Que las modificamos a medida que avanzamos. Entonces, un punto interesante que parece sugerir este pasaje es que no todas las prácticas incluidas en un juego de lenguaje y que contarían como obediencia a una regla están ellas mismas gobernadas por reglas rígidas o exhaustivas. En estos casos, al menos, dice, bueno, jugamos e inventamos las reglas a medida que vamos avanzando. Y me parece que esto tiene que ver precisamente con esa idea de la elasticidad de las reglas, que habíamos llegado como un poco al punto anterior, digamos, como finalidad del primer punto. ¿Por qué? Porque la regla no puede prever todas las contingencias de su empleo, por supuesto, pero es imposible contar con una regla exhaustiva y definida que indique todos los escenarios posibles, o que ya estén determinados todos los escenarios posibles en los cuales habría que aplicarla. No se trata solo de que la regla sea rígida, pero que permita ciertos movimientos en su interior. No se trata de eso. Tampoco es que podamos fijar la elasticidad de la regla de un modo preestablecido. Bueno, sirve para aplicarse a tales y tales casos, o de tales y maneras, pero de otras no. Todo eso no se puede hacer de antemano. Fíjense lo que dice en Zettel en un pasaje que él anota aquí en Zettel, Wittgenstein. Dice, considérese también la siguiente proposición. Las reglas de un juego pueden permitir cierta libertad, pero de todos modos deben ser reglas bastante definidas. Es como si uno dijera, de hecho, puedes dejar a una persona encerrada en 4 paredes una cierta libertad de movimiento, pero las paredes deben ser perfectamente rígidas. Y eso no es cierto, dice. Bueno, las paredes pueden ser elásticas también, pero en ese caso tienen un grado de elasticidad perfectamente determinado. ¿Pero qué quiere decir esto? Parece decir que debe ser posible establecer la elasticidad, pero eso nuevamente no es cierto, dice. El muro siempre tiene un determinado grado de elasticidad, lo sepa o no, podría ser la última alternativa. Bueno, yo puedo no conocerlo, pero siempre hay una elasticidad rígida, digamos. Esa es realmente la declaración de adhesión a una forma de expresión. Dice, la misma que hace uso de la forma de un ideal de precisión, como si fuera la forma de un parámetro de representación. Entonces pienso que los casos de ver como empleados acá en la percepción de aspectos pueden considerarse como juegos o movidas de un juego que responden a esta idea elástica de reglas, ¿no? Al no estar las reglas determinadas en su significado de manera independiente a las prácticas estables y acostumbradas, y al no ser una exigencia de todo juego del lenguaje, por esto que acabo de decir, que la regla sea rígida y exhaustiva,
respecto a lo que se consideran casos normales y anormales de aplicación, resulta más simple considerar que cuando afirmo, digamos, por ejemplo, en relación al pato conejo, lo veo como un conejo y luego lo veo como un pato, ambas expresiones responden con corrección a lo que uno espera ante la figura en cuestión, ¿no? Entonces, que al ver cómo permite introducir una pluralidad, perdón, de perspectivas expresivas de lo percibido, sin por ello alejarse de prácticas regladas, digamos, regladas de un modo elástico. Bueno, a fin de adentrarnos en este vínculo, entonces, que se tiene que dar entre seguir una regla o obedecer una regla y percibir aspectos, dado que la interpretación está dentro de la acción, digamos, perceptiva, dentro del comportamiento perceptivo, a mí me pareció interesante tratar de entender un poco qué podíamos entender por obediencia. Y aquí traje, porque bueno, justamente cuando pensaba en estos temas o escribí este trabajo, estaba trabajando con Josep Corbí en Valencia, y bueno, él me hablaba mucho de esto, ¿no? De que hay diferentes tipos de obediencia, que yo no piense que se puede obedecer de una única manera las cosas. Y él hablaba de la obediencia plana y o de una obediencia, sí, plana y de una obediencia expresiva, le puse yo, pero en realidad él no decía expresiva, él decía receptiva, pero a mí me parecía que receptiva no se entendía, así que se la cambié un poco. Y que es una diferencia que él a su vez tomaba de un texto de Simone Weil. Texto donde Simone Weil distinguía entre dos tipos de necesidades, decía, ¿no? Una cosa es actuar por la necesidad, o sea, en el primer caso de obediencia, actuar por necesidad, que pareciera que es actuar bajo fuerzas gravitacionales, donde la disposición y la acción que padecen, o sea, pareciera que la obediencia pareciera que es una disposición y una acción que padecen los cuerpos bajo esas fuerzas gravitacionales. Entonces uno obedece porque sucumbe ante la fuerza externa o porque resiste, entonces ahí no obedece, pero estás resistiendo y esa resistencia solo puede ser momentánea, porque todos sabemos que no podemos resistir mucho la gravedad. Podemos intentar saltar y caer, no sé, no hay modo de oponerle demasiada resistencia. Entonces, Corbí ahí hablaba de que no había una permeabilidad, porque en realidad él estaba pensando en estas ideas de obediencia para el caso del autoconocimiento. Entonces él hablaba de una permeabilidad entre disposiciones y mi voluntad, ¿no? Entonces decía, bueno, en realidad ahí entre mis acciones, mis disposiciones y mi voluntad no hay una comunicación genuina, digamos, simplemente resisto o sucumbo, pero no se están comunicando esos aspectos. En cambio, cuando hablamos de otro tipo de obediencia, podemos hablar de, según Weil, dejarse llevar por la relación entre las cosas. Esta es una idea que está más centrada en la relación entre la gente y cierto orden que percibe en su entorno. No es simplemente dejarse sucumbir por una fuerza externa. Para Corbí, esta segunda idea de obediencia tiene que ver con dejarse llevar sin asfixiar la idea de creatividad, digamos, ¿no? Nos dejamos llevar expresivamente, queriendo decir algo mientras nos dejamos llevar. Entendemos la necesidad de las cosas, nos dejamos llevar por esa necesidad, pero de un modo expresivo, de un modo creativo, mirando atentamente aquello por lo que nos dejamos llevar. Entonces, pareciera que este modo, de alguna manera, permite más una comunicación, una permeabilidad, como decía Corbí, entre las disposiciones y la voluntad. Y él traía un ejemplo que era el ejemplo de la bailarina Grassi, comparada con una bailarina, la bailarina esquemática, le podríamos decir, no sé, la bailarina no habilidosa. Una bailarina no imaginativa, decía. A diferencia de una bailarina no imaginativa, la bailarina grácil percibe el orden de la música y se deja llevar por ella expresándolo a través de una danza, ¿no? Pero la coreografía no se le impone de una manera rígida o a priori. Ella sabe que hay una coreografía y que la tiene que seguir, digamos. Pero la sigue de un modo expresivo, de un modo grácil.
responde, dice, proporcionalmente a la necesidad con finos matices creativos. Esto por supuesto que requiere un adiestramiento, una destreza y también la atención al contexto, a su propio cuerpo, a la música, a las pautas de la coreografía. Pero ella logra dejarse llevar de un modo expresivo, digamos. Mientras que podríamos pensar en la bailarina esquemática simplemente repitiendo los movimientos que le dieron en la coreografía sin ningún tipo de gracia. Entonces dice Corbie, en la obediencia grácil o expresiva, dice, un orden, una clase de necesidad es impuesto a la gente, pero esa imposición no la oprime o esclaviza, sino que contribuye a su expansión y a su florecimiento. ¿Cómo apliqué esto a los casos de percepción aspectual? Entonces yo pensé en estos tres aspectos. El primero, que en tanto el ver cómo implica el dominio de una técnica, debo ser capaz de influir lo perceptivo con una perspectiva particular sobre la que mi atención se basa en relación a eso. Es decir, estoy percibiendo, pero en eso que estoy percibiendo, soy capaz de influirlo, digamos, con una perspectiva particular. Esa perspectiva está más ligada a la familiaridad y a la capacidad de ver relaciones contextualizadas que a la estipulación arbitraria de propiedades de un objeto, ¿no? Tiene que ver también con todo lo que lo rodea, con lo que me propongo hacer. En la obediencia a lo que se ve, hay cabida para la expresividad y la creatividad, ¿no? Si entendemos a la percepción de aspecto en esta segunda acepción. Siempre y cuando estén relacionadas de manera proporcional a lo que se está viendo, ¿no? Este también es un problema, porque no es que puedo ver cualquier cosa en todos lados, digamos, en un hecho, sino que debe ser una respuesta proporcional. Y finalmente, así como no hay una sola manera de bailar grácilmente, no hay una sola manera de percibir aspecto en relación a un mismo objeto, ¿no? ¿En qué consiste eso? Tiene que ver con la perspectiva particular, como decía yo, que se presta en esa percepción. Bueno, el ver algo como se despliega con naturalidad en el obedecimiento a las reglas. Obediencia conforma un tipo de animalidad grácil. ¿Por qué pensaba en este concepto de animalidad? Porque, bueno, pareciera que así es como actuamos, ¿no? Así somos nosotros. Esto es nuestra manera de actuar, por condicionantes biológicos, por instrucciones, por adiestramientos sociales, por costumbres, por el grupo o el juego del lenguaje en el que estoy inserto. Y los casos de ver cómo presentan un tipo de reacción que es en parte natural, determinada y condicionada por nuestra formación biológica, es decir, nuestros órganos perceptivos y nuestra percepción condicionan lo que podemos percibir de una manera, no es que no, pero nuestras reacciones son proporcionales y son expresivas en un sentido que nos es particular y que forma parte de esto que estoy diciendo, de nuestras costumbres, de nuestros adiestramientos, de nuestras capacidades interpretativas, imaginativas, lingüísticas. Sin embargo, requiere cierto entrenamiento en las reacciones perceptivas, pero no un entrenamiento que determine de antemano y con rigidez las respuestas adecuadas ante lo visto. Sí. Ay, pensé que alguien me quería decir algo, no, es que se activó. Bueno, para resumir esta parte, lo que quiero decir es que la pregunta que me había hecho, la primera de las dos preguntas que me había hecho era, ¿en qué sentido podemos afirmar que hay obediencia en la percepción aspectual? Y entonces, creo que la percepción aspectual manifiesta reglas elásticas, que la obediencia en estos casos no es ciega o plana, y que la obediencia para los empleos perceptivos de ver algo como es grácil, es expresiva, que responde a una animalidad grácil. Bueno, en este tercer apartado vamos a intentar abarcar de alguna manera el segundo de mis interrogantes, si es que no sé si responder, como fue en el caso anterior, pero sí pensarlo un poco. Bueno,
Para los casos de ver cómo, ya dijimos que se trata de un caso de obediencia, pero que en el cual resulta razonable el pedido de justificaciones. Y uno podría pensar que en realidad hay cierta tensión entre la obediencia y la justificación, ¿no? Este es un tema controversial, si se quiere, pero la noción de responsabilidad epistémica en tanto agentes de dichas acciones perceptivas puede naturalizarse en algún punto, ¿no? Estoy simplemente siguiendo la regla, y bueno, ¿por qué? Porque hay casos normales y casos anormales, y esto es lo que acostumbro a hacer, no puedo decir por qué, ¿no? Entonces, ante ese intento de naturalización, puede debilitarse la necesidad de justificarnos, porque pareciera que de alguna manera estamos exculpados de esa responsabilidad. No somos responsables porque estábamos siguiendo las reglas, estábamos obedeciendo reglas. Sin embargo, dijimos, en los casos de percepción afectual pareciera que esto no es tan claro, porque al poder percibirlas bajo un aspecto o por otro, y al ser la interpretación un rasgo inherente al comportamiento perceptivo, parece que la duda es razonable el pedido de justificación, y es razonable que yo me sienta compelida a darlas. Entonces, ante este nuevo escenario, pareciera que lo que llamábamos la roca dura no llega tan pronto, digamos, ¿no? Ustedes recuerdan que la solución a la paradoja del seguimiento de reglas, Wittgenstein decía, ¿cómo puedo obedecer una regla? Si no se trata de causas, entonces se trata de justificación para seguir la regla de la manera en que lo hago. Si he agotado las justificaciones, he llegado a la roca dura y mi pala se dobla. Entonces me inclino a decir, esto es simplemente lo que hago. Claro, en la percepción de objetos, en una percepción que no fuera afectual, podríamos decir, podríamos pensar que algo similar ocurre, digamos, cuando percibimos. Encontramos la roca dura. Por ejemplo, esto es un ejemplo de Wittgenstein sobre un cuchillo y un tenedor. Y podríamos imaginar este escenario en el que la mesa está tendida, ponemos los platos, el cuchillo, el tenedor, el vaso, y alguien me dice, ¿qué ves allí? Y yo le digo, un cuchillo y un tenedor. Y me dice, ¿qué querés decir con eso? Bueno, mi respuesta sería como, dice Wittgenstein, ¿cómo qué quiero decir con eso? ¿No es acaso evidente lo que quiero decir? ¿No? Este ejemplo aparece en la segunda, en el apartado 11, donde trabaja la idea de percepción de aspecto. No es evidente lo que quiero decir, dice. Bueno, pareciera que acá la demanda de justificaciones no es muy razonable. Pero para el caso de ver algo como, ya dijimos que sí. Entonces yo pensé, bueno, una manera de pensarlo podría ser a través de los comentarios de Wittgenstein sobre las certezas. Acá hice un resumen un resumen que va a ser altamente debatido, sobre lo que considera las Hinge. Pero bueno, un resumen así como general, que aunque son discutibles muchas de las afirmaciones que están aquí, podrían servirnos como marco para avanzar. Las Hinge son el trasfondo de nuestras creencias, forman parte de nuestra imagen del mundo, esto lo dice Wittgenstein, ¿no? Son un entramado de costumbres repetidas, de un origen sociobiológico, o de un trasfondo de animal grácil, esto es lo que decía, o un animal social. No son empíricas, pero tampoco son trascendentales, porque no tienen un rol en la constitución de nuestros juegos del lenguaje, o sea, forman el marco, pero no pueden estar por fuera del juego del lenguaje para constituirlo, pero tampoco se van a corroborar, no las empleo para ir a verificarlas empíricamente, no admiten la duda razonable, o sea, si dudo sería una especie más de loca, que digamos, estaría fuera de los límites de lo que considero que tiene sentido. No son proposicionales en un sentido estricto de proposición, en el sentido de que no son ni verdaderas ni falsas, o dice, en un sentido estricto no son ni verdaderas ni falsas, o son siempre verdaderas, no las voy a poner en duda. Son modificables, algunas más que otras, algunas más lentamente, otras pueden ser abandonadas de una manera más fácil, pero la idea es que son modificables, y son epistémicas, es la pregunta. Bueno, y todavía no decidí.
Creo que no son epistémicas, si entiendo por epistémico, tener un rol en la cadena de dar y pedir razones, digamos. Si defino epistémico de esa manera, no son epistémicas. Eso sería definir epistémico en términos bastante internalistas. Pero si nos atenemos a una definición como esa, entonces creo que no serían epistémicas, porque no me justifico apelando a certezas, ¿sí? Cuando quiero justificar una proposición empírica, por ejemplo, o una afirmación de conocimiento. Bueno, pero bueno, eso supondría que el conocimiento es proposicional, supondría un montón de otras cosas. Entonces hay como toda una discusión ahí. El único conocimiento es proposicional en un sentido estricto. A lo que quiero llegar, me quedan 5 minutos, pero ya termino, lo prometo, es que hay hinge perceptuales. Esta es una caracterización que hace Moyal Sharrock, me cuesta, me acostumbré a pronunciarlo de una manera bastante bruta. Que hace como una taxonomía de las hinge, ¿no? Hay hinge lingüística, hinge biológica, hinge sociales, no sé, hace un montón, y menciona las hinge perceptuales. Esta taxonomía que hace este autor la basa en ir siguiendo, ir agrupando los ejemplos que da Wittgenstein, que por supuesto no hace esta taxonomía. Él va agrupando todos los ejemplos que va leyendo y hace esta clasificación. Yo recojo aquí la idea de las hinge perceptuales, ¿no? Estas, que involucran una experiencia perceptual, porque se dicen en ocasión de ver algo, pero no son conclusiones de lo que vemos, digamos. No es que hicimos una inferencia y llegamos a esa conclusión, no son inferenciales, digo, bueno, son indubitables, es decir, cumplen con estos requisitos que había mencionado anteriormente. No admiten duda o error. Los ejemplos que pone el autor son, que son de Wittgenstein, esta caja es roja, hay personas en esta habitación, veo una lapicera sobre el escritorio. Bueno, Moyal Sharrock dice que hay condiciones adecuadas que deben cumplirse para que ocurran las hinge perceptuales. Condiciones que se cumplen respecto del objeto y respecto del sujeto. Respecto del objeto tiene que ver con que debe estar en condiciones claras de visibilidad, no demasiado lejos, a buena luz, que sea lo suficientemente estacionario, es decir, que como diría Wittgenstein, que se comporte de un modo amable, que no esté como cambio permanente, ¿no? Y respecto del sujeto, el sujeto debe poseer el equipamiento visual típico, digamos en condiciones operativas, mis órganos deben estar funcionando bien, correctamente, debo estar libre de oclusiones visuales, debo estar lúcida, y estar familiarizada con el objeto y sus variaciones, debo tener cierta familiaridad con de qué cosa se trata, y debo estar libre de duda acerca de si lo anterior se cumple. No puedo tener dudas respecto de eso. Entonces, dice, si estas condiciones se dan, que serían como, bueno, en condiciones normales, como diríamos nosotros, puedo decir que cuando hago afirmaciones ante un objeto que es una caja roja, esta caja es roja, estaría participando de una suerte de manifestando una hinge perceptual, ¿sí? O hay personas en esta habitación, o cualquiera de esos ejemplos que siguen. Lo que parece interesante es que hay una relevancia aquí también por parte del contexto, digamos. El contexto tiene un rol relevante, digamos. Para que una certeza perceptual sea tal, resulta fundamental que las condiciones sean las adecuadas, ¿no? Sin embargo, hay circunstancias especiales donde puede tener sentido emplear expresiones de certezas, dice Wittgenstein, como algo de lo que pueda tener que dar justificaciones, donde se ingrese, por así decirlo, en el espacio de dar y pedir razones. Algo conversábamos el martes pasado, pero por ejemplo este caso de sé que siempre he estado cerca de la superficie de la Tierra, o sé que no he estado en la Luna, en una circunstancia muy especial, como por ejemplo llegar a una tribu donde nunca hubiesen visto una persona caucásica, imaginasen que yo vengo de la Luna, yo podría decir, bueno, en ese sentido tendría sentido emplear una afirmación en sentido proposicional y no como una hinge, digamos, ¿no? Adscribirle una creencia a eso, decir, bueno, sé que nunca he estado en la Luna, o sé que he estado cerca,
siempre he estado cerca de la superficie de la Tierra. Entonces, las circunstancias especiales habilitan el considerar expresiones de certeza como proposiciones, objetos de actitudes proposicionales. Bueno, Wittgenstein afirma al respecto que todas nuestras hinges, digamos, o nuestras hinges, bueno, esto no sé si están así. Lo que sí podemos decir es que son, esta idea de que las hinges funcionan como reglas gramaticales, o como, sí, como lo que delimitan los límites de lo que tiene sentido, por ahí suena un poco mejor de esta manera, significa que no pueden ser falsables, es decir, como dijimos, una característica de las hinges de las que habíamos dado, y de las hinges perceptuales también, es que no pueden resultar ser falsas. Lo que haríamos en todo caso es abandonarlas, por considerarlas obsoletas. En el sentido de que aquello que podemos considerar fundamental o básico en torno a nuestras creencias, en algún momento o en alguna circunstancia puede dejar de ocupar ese lugar y desplazarse, ¿no? O derrumbarse directamente, destruirse. Entonces, aquí aparece la idea de Santiago de los escenarios, que le quise dar lugar, ¿no? Entonces podríamos pensar en un cambio de escenarios. Cuando este movimiento de recontextualización de Hinge se produce, ¿no? Cuando cambio de escenario esa afirmación, entonces dicha creencia o afirmación se corre del lugar en que había funcionado como tal. Las certezas recontextualizadas en este sentido no son ya certezas. Es decir, podemos sacar a esas certezas del lugar de certezas en determinados contextos. Y entonces yo pensé que las percepciones afectuales, el deber de justificación, hace que en realidad la percepción se corra del lugar de una hinge perceptual y pase a ser algo así como unas hinge perceptuales recontextualizadas. Y entonces pensé en varios ejemplos, y aquí les traje dos. Uno es, por ejemplo, este es mi amigo Alfred. Sería el caso de una hinge perceptual para Moyal Sharrock. Es un ejemplo que él pone como un ejemplo de una hinge perceptual, por eso el extraño nombre Alfred que elegí. Entonces estoy en una reunión presentando a mi amigo en un primer escenario y digo, bueno, este es mi amigo Alfred, ¿no? Bueno, según la perspectiva que dimos de lo que es una hinge perceptual, eso sería una hinge perceptual. Ahora imaginemos un nuevo escenario, que es un escenario que Wittgenstein da al hablar de la percepción afectual. Dice, me encuentro con alguien a quien no he visto en años. Lo veo claramente, pero no lo conozco. De repente lo conozco, veo la vieja cara, la alterada. Creo que debería hacer un retrato diferente de él ahora si pudiera pintar. Ahora, cuando conozco a mi conocido en una multitud, tal vez después de mirar en su dirección durante bastante tiempo, dice, ¿es este un tipo especial de ver? ¿Es un caso de ver y pensar o una amalgama de los dos? Como así me gustaría decir. Pareciera que aquí la experiencia perceptiva se ha transformado, pareciera que hubo un reconocimiento en el medio de la percepción, no un reconocimiento operado voluntariamente o indirectamente o como un acto posterior a la actividad perceptiva. Pero vi a ese extraño como un amigo, lo vi como a Alfred, lo vi en ese momento, digamos, ¿no? Me di cuenta mientras lo estaba viendo. Y entonces en ese sentido cabe la pregunta de justificación. ¿Estás seguro que lo estás viendo? ¿Estás seguro que es él? ¿Cómo sabes que es él? Y yo podría ahí intentar dar características y decir, qué sé yo, fíjate que tiene los mismos ojos, fíjate que movió la mano de la misma manera, están los gritos como siempre. No sé, podría intentar justificarme de manera más o menos certera, pero la demanda de justificación es razonable allí. En cambio, si yo estoy presentando en una reunión y digo, este es mi amigo Alfred, y la persona que estuviera enfrente me dijera, ¿estás seguro que es tu amigo? Diría, ¿qué me quiere decir con eso? Adquiriría otro sentido la pregunta. Pensemos en este nuevo escenario, el de veo allí un conejo. Imaginemos un escenario en el que estamos en una granja mirando el corral de los conejos y veo asomarse uno dentro de la casita, supongamos que tengan unas casitas los conejos, y yo digo, veo allí un conejo. Nadie me diría como, ¿qué querés decir con eso?
Eso sería como el contexto de una hinge perceptual. Ahora, recontextualizado, por ejemplo, al ver la figura ambigua de Jastrow, podría decir, bueno, veo allí un conejo. Y dice, ¿cómo que ves allí un conejo? Bueno, sí, mirá, fíjate. Esos dos apéndices largos, no sé cómo explicarlo, son las orejas y el puntito es el ojo, y la breve hendidura que tiene del lado derecho es la boca. Podría justificarlo. Y luego decir, bueno, ahora lo veo como un pato. Y ahí tendría también sentido justificar. Bueno, entonces, la respuesta, la segunda pregunta que me había hecho y las características que pude recoger para responderlas son, la pregunta era, ¿es legítima la demanda de justificaciones para casos de percepción afectual? Puse que en los casos de percepción afectual es razonable la demanda de justificación, que esto puede entenderse en términos de hinge perceptuales recontextualizadas, y que en la percepción de aspectos el contexto habilita el pedido de justificación. Bueno, eso es todo. Gracias. Muy bueno. Muy bueno, muchas gracias. Yo levanto la mano, no sé quién más ha levantado la mano, Guadalupe. Lo mío va a ser muy tonto, es que la Guada va a levantar el libro. Por tractarear un poco, ya que hace mucho que es difícil hacerlo, ¿sí? Yo me acordaba de la crítica de Malcolm al tractato, a la idea de método de proyección en el tractato, en ese nothing is hidden, digamos, ¿no? En nada está oculto. Sí. Y eso me hacía pensar mucho lo que vos has dicho también respecto al cubo, que era, que si se acuerdan de la expresión era que el hecho de que haya, este silencio un poquito, el hecho de que haya, digamos, una, a ver, capaz que lo tengo acá. Ahí está, ¿lo ves? La íntima semejanza entre las cosas, bueno, que es el músico puede leer la sinfonía en la partitura, ¿verdad? Generar la música, ¿sí? Que se grabe en el disco grabafónico, ¿sí? Después reproducirla y volver a y escribirla de vuelta. Sí. Y Malcolm le decía, hay una parte que está mal, que es la parte en la cual, o sea, hay proyección, pero en un momento dado hay causalidad, porque claro, grabar y después en la parte en la cual yo grabo, en la parte que yo reproduzco, ahí estoy en otro ámbito, en el ámbito causal. Entonces, en cierto sentido, uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que quería probar? Bueno, sumándolo a lo del cubo. La idea de que hay una interpretación, ¿verdad? A la cual se puede, digamos, que se puede seguir en los distintos medios, ¿no? Es decir, como la antimetáfora de Nietzsche, ¿verdad? Es lo contrario totalmente. Entonces, que se puede seguir y volver a producir lo primero. Entonces, a mí me parecía como interesante cuando vos lo decías, porque la idea del cubo tiene que ver con la irreductibilidad del complejo a las partes. O sea, a la idea de que hay una organización que puede cambiar, pero cambia completa. No hay grados de sentido, no hay grados de... Sí, la interpretación puede ser una u otra, cambia, ¿verdad? Pero cambia entera. Ahora, llevándolo al pato conejo, también cambia entera, ¿no? O sea, como que me llaman por ahí a veces, eso siempre pensé que es pato o conejo, no hay ninguna otra opción. Yo veo el pato conejo, por ejemplo, porque ya estoy acostumbrada. Las dos cosas ven juntas. Antes no las veía, ahora bueno, sí. Veo, claro, yo lo veo y digo, veo al pato conejo ahí. Claro, pero digo, ¿por qué nadie ve un zorro? Nadie ve un... A ver, eso parece un falo, digamos, qué sé yo. Sí. Hay muchas cosas que uno podría ver ahí. Entonces, los márgenes de interpretación no están ahí, es entre pato y conejo. Con lo cual va mi pregunta estúpida.
¿Te acuerdas de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Te acuerdas de Humpty Dumpty, verdad? Sí, me acuerdo, Bueno, me acuerdo. ¿cuál sería ahí? ¿Ah? Sí, me acuerdo, perdón. Bueno, digo, ¿cuál sería para vos ahí porque pareciera que en algún sentido vos con la flexibilización y la gracilidad, que me parece que, bueno, no sé, no podemos discutir, es como si fuese algo que siempre está queriendo introducir el grado creativo, interpretativo, Humpty Dumpty, si me seguís, dentro del seguimiento de reglas. ¿Sí? Entonces, si es que a vos te parece que eso le da algún margen. Pues yo pensaba, algunos los chicos acá hacen una cosa que se llama parkour o algo así, no sé si conocen. Es una especie de corren tontamente, así, a lo loco, y tienen que llegar de un punto a otro, y no hay reglas, casi. No sé si lo has visto. En realidad van paviando por todo, parkour, algo así. En realidad están paviando, saltan de un lado a otro, quieren llegar a un lugar más rápido posible, pero no es que tienen que ser abuelo de pájaro, sino que por ahí lo mejor es agarrar por el pie acá, pa. A mí me gusta más la gracilidad, no tanto me parece que en la estética, así, me parece que el grácil es como, bueno, no sé, no me suena a libertad, me suena más bien a rigor. Bueno, eso. Bueno. Respecto de lo del Tractatus, está claro que, bueno, con ese ejemplo de la partitura, el gramófono, etcétera, ¿no? Que lo que para mí Wittgenstein está queriendo decir es que uno puede hacerse diferentes figuras sobre los hechos, ¿no? Y que están como, se pueden traducir esas diferentes, porque hay figuras que son figuras estrictamente por su estructura, por su forma lógica, y hay otras que demandan una forma de representación, en el sentido